funcionarios de nivel jerárquico superior siguen en las últimas horas, no han cesado. Y nosotros seguimos ampliando este tema en nuestro segmento de entrevistas. Es por ello que ya nos acompaña Víctor Hugo Albán, él es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Realmente es un tema muy interesante, muy técnico y que nace de la parte presupuestaria. Justamente la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado aprobó una proforma presupuestaria, la misma que ha sido reformada pues en los primeros días de este año y estamos ya en plena vigencia. Sensibles las autoridades para que no haya un déficit como el que se viene comentando, han tomado cierto tipo de decisiones. Para nosotros es un gusto el estar colaborando con el país en el sentido de buscar mecanismos que sean idóneos para la proforma presupuestaria. La proforma tiene que ser debidamente manejada, es un instrumento de trabajo, no es un instrumento político, sino un instrumento de trabajo. Y obviamente tenemos nosotros la obligación como Colegio de Economistas el dar las pautas, el dar las recomendaciones que técnicamente sean necesarias. Es así como gracias al economista Osvaldo Larriba, que es presidente de la Comisión Económica acá, del régimen económico, nos ha pedido no solamente al Colegio de Economistas, sino a determinadas autoridades acá, que podamos nosotros recomendar acá a la Asamblea Nacional, así como al Ejecutivo, a ciertos ministros que están vinculados con este menester, como es el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, que es un excelente técnico, y con otros ministros que también están vinculados a esta área. Creemos nosotros que es uno de los pasos importantes que viene dando el Ejecutivo para normar la proforma presupuestaria. Mire usted, la afectación no es en una magnitud que hayan protestado las autoridades, porque normalmente quienes están siendo afectados, entre comillas, o quienes van a ser bajados el salario son ministros, comenzando desde el mismo presidente de la República, ¿no? Presidente, vicepresidente, ministros, y terminan con asesores, ¿no? Que es del último grado. Es la tabla, como ha demostrado Carlos Carrasco, es inversamente proporcional. Al que más gana se le descuenta el 5%, en este caso al presidente de la República, y de ahí para abajo pues es inversamente proporcional, ¿no? Pero ¿constituye esta una medida efectiva adoptada por el Ejecutivo con el fin de garantizar esta contratación de los nuevos médicos para el área de ginecobstetricia, que es como se ha planteado el propósito de esta decisión adoptada por el Ejecutivo? Indudablemente, ¿no? Y no solamente que va a dar buen resultado, sino que libera recursos. Nosotros, digamos, enseguida hemos hecho las simulaciones como debe ser en el Colegio de Economistas, y no solo son 21 millones, son alrededor de 24 millones, es decir, queda un excedente todavía que será utilizado pues por la autoridad correspondiente, en este caso la ministra de Salud, en otros gastos que son prioritarios dentro de lo que es una política pública, la atención a la salud, ¿no? Pero en este aproximado, ¿qué se toma en cuenta? ¿Únicamente la función ejecutiva o también se toma en cuenta, por ejemplo, lo que podría ser a nivel de la función legislativa? Teníamos ya el día de ayer el pronunciamiento de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, se tomaría una decisión también en este sentido, y lo propio pasaría con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Esta proyección incluye todo esto? Todo incluye, porque el señor presidente ha sido muy enfático y claro en esto, que a los señores asambleístas se les aplicará también la ley. Los únicos que están exentos son los militares y los policías de jerarquía superior, de nivel superior, es decir, los demás, todos absolutamente, no solo que han aceptado, sino que lo han hecho con mucho agrado, a sabiendas de que va una obra que es muy requerida y de gran importancia y beneficio, como es la parte médica, los médicos, que van a ser alrededor de 2.107 las creaciones de puestos médicos, y que realmente el presupuesto no contaba con estos recursos al momento.
¿A qué responde esta decisión adoptada? Evidentemente, desde finales del año anterior, inicios de este año, se hablaba de que el 2015 sería un año económicamente complicado, por así decirlo. Pero también hay las voces de la oposición que han manifestado que no habría existido el adecuado manejo económico en años anteriores, cuando se gozaba de bonanza petrolera, menciona. Mire, no, nosotros vemos desde otra óptica, totalmente desde la parte técnica. En un país con tantas necesidades como es el nuestro, que inclusive, como bien ha manifestado usted, con ingresos que eran extremadamente buenos por el precio del barril de petróleo, ha habido que recurrir al endeudamiento o al factoring con China. Es decir, siempre harán falta recursos por las necesidades que se requieren. Lo que no se ha hecho en, qué sé yo, 100 años, mal se puede hacer en 4 o 5 años, ni en 6 ni en 7 años. Entonces, ha habido que acelerar, aplastar el acelerador en determinado tipo de proyectos. Diga usted, por ejemplo, no es justo que en pleno siglo XXI estemos importando energía eléctrica a Perú y a Colombia. De ahí que se ha puesto en marcha la construcción de los proyectos Uno de los proyectos emblemáticos del Coca-Cola Sinclair, que realmente políticos, técnicos, todo el mundo debemos apoyar y debemos presionar para que pronto tengamos ese servicio, porque ya si bien es cierto, están dándose los primeros pasos para la sustitución del gas licuado por la energía eléctrica, que es un paso importante. No solo vamos a tener para consumo doméstico, sino que de acuerdo a las proyecciones presentadas por el señor vicepresidente de la República, vamos a tener energía para exportar inclusive. Eso es excelente para el país. No se ha hecho en cuántos años, se está haciendo ahora, entonces se requieren recursos. Mal podríamos tener nosotros y aplaudir que se hayan estado estos recursos a plazo fijo en el exterior ganando el 1.5% anual, cuando aquí realmente se había estos requerimientos. Otra cosa, no se dice que se ha gastado. Hay un cambio tremendamente fundamental en la educación. La educación superior ha sido realmente dada un tratamiento especial. Nadie puede negar. Se cerraron 20, 21 y más universidades de garaje, donde la gente iba y negociaba un título. Hoy en día tiene la gente los mismos derechos, las mismas posibilidades. Lo único que exige la Constitución, exigen las autoridades y exige la ley es que sean gente que estudie, que se dedique a su menester, que es estudiar, investigar, para tener mañana buenos profesionales, y al tener buenos profesionales vamos a tener un mejor porvenir para quienes nos vendrán a sustituir en adelante acá en este país. Es decir, el gasto se justifica en la medida en que se ha realizado inversión importante en diversas áreas. Yo creo que un altísimo porcentaje del gasto que se ha hecho, porque en el presupuesto hay que determinar los dos gastos que son gasto corriente y gasto de gasto inversión. Permanente y gasto de inversión. El gasto permanente, todo el mundo lo conoce, gran parte son remuneraciones al sector público. Ahí también confunden, ¿no es cierto? Porque para nosotros como colegio de economistas, la seguridad es inversión. Entonces el sueldo de la policía, el sueldo de Fuerza Armada, para nosotros es inversión. Porque estamos Para invirtiendo en la muchas seguridad cosas, del país. para mucha gente cree que eso es un gasto corriente o gasto permanente. No, entonces confunden y a veces desorientan a la comunidad. Esto realmente es importante aclarar a quienes me están mirando y me están escuchando, de que el gasto permanente es bien orientado cuando se justifica. Médicos, enfermeras, educación a través de profesores de segundo nivel, de educación superior, seguridad. Exige seguridad y no quieren que haya policías. Exigimos legitimidad y que el ejército no esté como está ahora. Entonces tememos para nosotros, por primera vez se ha hecho una inversión y una inversión válida. Que tenga 1000 defectos, que haya estilos diferentes, nosotros respetamos el estilo de cada funcionario, ¿no es cierto? Pero creemos nosotros de que es importante anotar de que estas cosas tenían que darse en un momento determinado. Nadie recuerda cómo era de difícil viajar entre Quito y Latacunga. Hoy es una autopista. No, que si no fuera controlada la velocidad, si era de 40 minutos. Antes era, yo le digo porque tenía que viajar a Latacunga, hacíamos 2-3 horas, con altísimo riesgo de accidente.
cobró muchas vidas esa vía. Entonces, debemos también estar conscientes de que yo prefiero de que se haya hecho inversión y que sea vistosa la inversión, se note que hay un cambio radical en el país, a que tengamos plata amortizada y guardada posiblemente en un banco en el exterior, en el mejor de los casos ganando el 0,5 o 1%. Ahora, nadie previó que iba a haber una caída momentánea del precio del barril de petróleo. Y a propósito ¿Por qué le digo momentánea? Y perdóneme esto, porque nosotros hemos hecho los estudios de oferta-demanda, al igual que han hecho todos los analistas petroleros, uno que otro analista económico, pero nosotros nos hemos ido a profundidad, ¿no? Y sabemos que también es especulativo. Si nosotros sabemos de que este rato hay una reacción en el precio de los futuros petroleros en el mercado de valores de Nueva York, en la bolsa de valores más grande del mundo. Brevemente, y a propósito de esto que usted cita, ya con esto concluimos esta entrevista, ¿cuál es entonces la perspectiva para los próximos meses? Porque este ajuste salarial lo tenemos como una de las medidas adoptadas precisamente por el régimen para contrarrestar los efectos de lo que actualmente estamos viviendo. Mire, nosotros creemos que se debe sociabilizar un poquito más, no es solamente esta medida. Recordemos que el presidente no permitió el 5% de incremento a todo el sector público. Está anunciando que va a regularizar los sueldos al sector de municipios y gobiernos seccionales. Por el uso y abuso que ha habido de esto, ¿no? A cuenta de la autonomía, se han puesto, hoy en la prensa se dice, que un determinado alcalde gana casi lo que gana el presidente de la República. Mucho más de lo que recibe por impuestos. Entonces eso hay que regularizar, hay que ver qué tipo de gobierno seccional es y todo. Cuando eso tiene que regularizarse, una cantidad de habitantes mínima. Claro, enseguida de venir la gente que no sabe de tecnología, que solamente ve la parte negativa y política, a decir que eso está mal hecho. Nosotros creemos que está bien y tienen que regularizarse todas estas medidas son complementarias. Hay otras que ya vendrán pues de por medio, como es el congelamiento de cierto tipo de gastos, va a haber restricción en viajes, etcétera. Es decir, es un paquete que no va a afectar a nadie, sino va a ser restrictivo el gasto. Y que permitirá optimización de recursos, evidentemente. Indudablemente. Pero a mí me han dicho que vamos a tener problemas. Yo más bien diría, como Colegio de Economistas, que el 2015 tiene solución, no hay ningún problema. Para el 2016 esperemos que mejoren las condiciones, sobre todo en el aspecto petrolero. Ya veremos en los próximos meses, en todo caso, el comportamiento económico en el país. Gracias a la presencia del presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, quien nos acompañaba en este espacio. Y como siempre, bienvenido. Muy gentil, gracias. Amigos, nos vamos a una pausa, no se vayan, enseguida más noticias aquí en nuestra asamblea. Volvemos. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.